Hola chicos, buenos días. En la pantalla se encuentra el esquema del círculo unitario que hemos venido trabajando. Ahí ya están puestos todos los ángulos que hemos venido trabajando a lo, durante la semana pasada y un poquito de esta. Así aparte la actividad que debía entregar y es por lógica o por la lógica que aprendimos, eh, encontrar los ángulos que hacían falta, era su actividad de la semana pasada. ¿Cuáles hacían falta? Pues nosotros hemos puesto 30 y todos los de 30, 30, 150, 210 y 330. Eso los habíamos puesto por lógica y su tarea era hacer la misma labor pero con 45 y el resultado debió ser este: 45, 135, 225, 315. Y para 60, 60, 120, 240 y 300. Esa era la actividad. Y luego, bueno, también estaban estos que los habíamos también completado. ¿Por qué sucedía de esta manera? Quiero que tengan en cuenta una cosa. Esto tiene cuadrantes, como hemos dicho ya: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Un ángulo en el círculo unitario que esté ubicado en el cuadrante 1 es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Un ángulo en el cuadrante 2 es un ángulo entre 90 y 180 grados. Un ángulo en el cuadrante 3 es un ángulo entre 180 y 270. Y un ángulo acá es entre 270 y 360. ¿Cómo sabíamos estos ángulos? Entonces yo la voy a marcar por acá con colorcitos, los de 30. Vamos a hacerlo con una línea bonita. 30 hace parte de la 150, hace parte de la familia de 30, 210 hace parte de la familia de 30 y 330 también. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con 45. Entonces, si se dio cuenta, tengo como el permiso de hacer esto y de hacer esto. ¿Listo? En lo más exacto posible. Y tengo permiso de hacer esto. Y ahí quedan como marcados todos los ángulos que son familia de 30, 60 y 45. ¿Por qué 30, 60 y 45? Espero que ya en este momento lo intuya. Y es que yo, cuando estamos comenzando este trabajo, le insistía mucho en una cosa. Quiero que me quede lo más bonito posible. Vamos a ver si lo logro. Y es que mire, 0, espero que ya sepa para dónde va esto. 30, vamos a allá. 30, 45, 60 y 90. ¿Listo? Y por acá hay una cosa que nosotros decíamos: seno y coseno. Y por acá, perdóneme, por acá iba 0, 1, 2, 3, 4. Y por acá 4, 3, 2, 1, 0. Entonces esto tenía una cosita que era algo así. Si la puedo hacer. Que era algo así y algo así. Sobre 2. ¿Listo? Entonces de ahí salen los valores que están acá. Tengan en cuenta también la segunda cosa que le había dicho la semana pasada y en las clases anteriores, y es que cuando uno habla del círculo unitario, el coseno representa la coordenada en X y el seno representa la coordenada en Y. ¿Listo? Entonces de ahí sale estas primeras coordenadas, estas de acá. Entonces mire, la coordenada de 30 es raíz de 3 sobre 2 y un medio, porque el coseno de 30 es raíz de 3
sobre 2. Y el seno de 30 es raíz de 1 sobre 2, pero la raíz de 1 es 1. Entonces ahí sale que es raíz de 3 sobre 2 y 1 medio. Pasa lo mismo con 45 y pasa lo mismo con 60, con 0 y con 90. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las calculadoras? Todas las calculadoras, siempre cuando usted les hace, por ejemplo, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, que fue lo que vimos también en clases pasadas, siempre le va a dar ángulos entre 0 y 90 grados. Nunca le va a dar estos ángulos de acá. Por eso es que también toca saber cómo calcular ángulos cuando son más grandes que 90 y menores que 0. Más grande que 90 y menores que 0. Fíjese que parte de esto y usted debe ir completando en su módulo estas cuestiones de acá. ¿Listo? Ahora le voy a explicar qué pasa con estos valores de acá. ¿Qué pasa con estos valores de acá? Voy a tomar acá un color azul. ¿Listo? Quiero que se fije en las coordenadas, perdón, más que en las coordenadas, fíjese en este punto y fíjese en este punto. 60 y 120 hacen parte de la misma familia. Hacen parte de la misma familia. Entonces, yo voy a hacer algo así. Aquí está la coordenada en Y de 60 grados y 120 grados. O sea, es la misma coordenada en Y. Aquí está la coordenada en X de 60 grados y aquí está la coordenada en X de 120 grados. ¿Qué tiene que fijarse ahí de entrada? Tiene que fijarse que esta coordenada en X, en ambos casos, es la misma, lo único es que tiene signo contrario. Eso es lo único que sucede. Acá este valor y este valor son lo mismo, pero con signo diferente. Y esta coordenada en Y es lo mismo. Eso en términos de trigonometría del círculo unitario, ¿qué significa? Significa que el seno de 60 y 120 es el mismo, raíz de 3 sobre 2, pero que el coseno es positivo para 60, negativo para 120. Voy a completar acá la figurita. Perdón, lo hacemos que tengo buen pulso tampoco. Voy a hacer un rectángulo para todas las de la familia de 60. ¿Listo? Entonces, voy a marcar estos puntos. Entonces quiero que se fije qué pasa si yo comparo las coordenadas de esos 4 ángulos o esos 3 ángulos, las comparo con las coordenadas de 60. Entonces acá ya hablamos de este. Misma coordenada en Y, diferente coordenada en X. ¿Qué pasa con este? La coordenada en Y y en X, fíjense que tienen el mismo valor. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera. Mire que 240 y 120 tienen la misma coordenada en X, pero diferente coordenada en Y. Diferente en el signo, solamente en el signo. Si la comparo con 60, yo digo las mismas coordenadas de 60, pero ambas negativas. Y con 300, yo la comparo con 60 y digo misma coordenada en X, diferente coordenada en Y, diferente en signo. Entonces dice que, ¿qué es lo que pasa? Que 60 hace, si usted se sabe el seno y el coseno de 60, va a saber el seno y el coseno de todos los que son de la misma familia. Y acá es donde yo le voy a recordar cómo yo sé que un ángulo es de una familia determinada. Entonces, tenga en cuenta cómo calculamos estos ángulos la semana pasada. Yo sé por qué sé que este es 120, porque yo dije es 180 menos el ángulo de referencia, o sea, menos 60. Entonces como el ángulo de referencia que estoy usando es 60, significa que depende de los valores de 60. Acá, para calcular un ángulo acá, es 180 más 60, que es el ángulo de referencia, y acá es 360 menos
60, ángulo de referencia. Listo. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta para calcular seno y coseno de ángulos más grandes que 90 por ahora es: 1. Debes saber a qué familia pertenece. 2. Debes saber a qué cuadrante pertenece el ángulo. Para número 3, saber cómo varían los signos. Para saber cómo varían los signos. Número 4 es como un plus, pues obviamente tiene que saberse esto. Ahora, esa misma técnica funciona para ángulos que son sin calculadora. Para ángulos que son sin calculadora. Por acá va a ser un pequeño esquemita. Un pequeño esquemita. Acá un círculo. Va a ser un pequeño esquema. A ese esquema lo voy a poner acá. Un color verdecito. Obviamente los ejes para mirar los cuadrantes. Y voy a calcular el seno y el coseno de la familia de 15 grados. Entonces, primero que todo, 15 grados es un ángulo que está ubicado en el cuadrante 1, más o menos por acá. 15 grados. En calculadora voy a calcular el seno y el coseno de 15 grados. ¿Por qué en calculadora? Porque acá normalmente usted va a hacer el mismo ejercicio de siempre, va a distinguir cuándo es un ángulo de calculadora, cuándo no es un ángulo de calculadora. Entonces voy a calcular el seno de 15 grados y voy a calcular el coseno de 15 grados. Entonces, seno de 15 grados, voy a ir a mi calculadora, déjame un momento, muy bien. Entonces, seno de 15 grados, eso me da 0.259. Tal vez usted le dio 0.2588, pero tenga en cuenta, y si no lo tiene en cuenta, por favor me avisa en el foro o no lo tiene claro, las aproximaciones. Estoy aproximando a 3 cifras. Entonces digo 0,259. Aproximé a 3 decimales. Y voy a calcular también por acá el coseno de 15 grados. Eso me da 0.966. 0.966. ¿Listo? Significa que las coordenadas de este punto de acá, las coordenadas de este punto son el coseno y el seno que acabé de calcular. O sea, las coordenadas de este punto son 0.966 en X, 0.59 en Y. Listo. Ahora, voy a hacer ese ángulo para mirar cuál es la familia de ellos. Entonces, para hacerlo acá hago 180 menos 15. Acá hago 180 más 15. Acá hago 360 menos 15. ¿Listo? Y en base a eso voy a comenzar a mirar cosas. Entonces, primero, ¿cuánto es 180 menos 15? Eso le da 165. Entonces, por acá hay un ángulo de 165. 165. Ahora 180 más 15 le da 195 y 360 menos 15 le da 345, o sea que acá está 345. Le voy a anotar por acá. Anotémoslo con negro. Este ángulo es ángulo. Tenga en cuenta, bueno, te digo una cosa. Yo termino acá 195 y 345. ¿A qué me refiero con ángulo? Pilas con esto. Me refiero el ángulo que mide de aquí hasta acá es 165, de acá hasta acá es 195 y de aquí hasta acá es 345 y pues obviamente este pedacito es 15. Las coordenadas de 165, entonces 165 y 15 tienen la misma coordenada en Y pero diferente en X. O sea que las coordenadas de ese punto son menos 0.966, 0.259. Mismo seno, diferente coseno.
195, son las mismas coordenadas que 15, pero ambas negativas, o sea, es menos 0.966 menos 0.259. 345, misma coordenada en X, diferente coordenada en Y, o sea que es 0.966 y menos 0.259, ángulo de referencia. ¿Qué va a hacer usted el día de hoy en la actividad? Yo le voy a publicar un DAT quiz en el cual usted debe calcular, van a ser nada más 10 ejercicios, para poner a calcular seno y coseno de diferentes ángulos teniendo en cuenta ángulos de referencia. ¿Cuáles estos? Van a ser todos sin calculadora. Para que yo le valga su actividad de DAT quiz, usted me debe enviar los procedimientos en una hoja publicada, puede ser en PDF, en Word o en una foto en el foro. Porque la idea es que usted vaya entrenando la cabeza para calcular diferentes cosas para las actividades que vienen. Ahora, quisiera también poderle mostrar qué pasa con los ángulos negativos, o sea, los ángulos que van hacia acá, pero eso va a ser una actividad de las próximas clases. Por ahora quiero que aprenda a usar el círculo unitario para ángulos positivos, o sea, ángulos que giran en el sentido contrario de las manecillas del reloj y que lo aprenda para calcular ángulos más grandes que 90 usando todo lo que le dije ahí. Entonces quedo muy atento, muy atento, muy atenta en el foro de las inquietudes que tengan al respecto. Y la idea es que el día de hoy responda el DAT quiz antes de que finalice la clase.